I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. Trump lleva 5 meses de regreso a la Casa Blanca y algo es seguro. Logró volver a ser el centro de las noticias y de las incertidumbres en un mundo sobrecalentado. No hay semana que pase sin que genere algún titular, un punchline para redes sociales o exacerbe alguna crisis, tanto a lo interno del país como muchas veces internacionalmente. El presidente parece conocer a la perfección el arte de los ingenieros del caos, como tituló su libro Giuliano da Empoli, para referirse a los personajes tras el telón, o a veces públicos, esos llamados spin doctors que se dedican a diseñar estrategias para incentivar enfrentamientos sociales, exacerbar rencores o producir crisis para crecer políticamente. Eso que hace a diario un presidente como Javier Milei o hizo Jair Bolsonaro durante su mandato. Y Trump es maestro en el oficio. Basta ver lo que sucede a lo interno del país. Como bien dice el editorial de Diario Red, que recomendamos leer completito, si Estados Unidos viera lo que Estados Unidos está haciendo en Estados Unidos invadiría a Estados Unidos para liberar a Estados Unidos de la tiranía de Estados Unidos. Esta célebre ironía en forma de trabalenguas, viral en todos los rincones digitales, resuena hoy con una crudeza singular. En apenas una semana, el país ha sido sacudido por asesinatos políticos, protestas reprimidas con tropas militares federales y un presidente que decide por decreto cuál es el umbral para desplegar marines en su propio país. The bar is what I think it is. La frase condensa la deriva autoritaria trumpista y que, de haber sido pronunciada en algún país del sur global, nadie dudaría en calificar como propia de un régimen dictatorial represivo. Esa descripción de la crisis interna en Estados Unidos, escrita en Diario Red, resume una situación que comienza a tornarse por momentos caótica y que Trump, lejos de querer apaciguar, incentiva. Se crece en la crisis, al menos eso calcula y espera. Y en cuanto al frente externo, el mundo está pendiente de sus declaraciones sobre Medio Oriente, donde el grado de preocupación está en su máxima en vista de la cantidad de misiles que cruzan los cielos de Irán y Israel en estos momentos. Pero, ¿cuánto controla Trump realmente de la crisis en Medio Oriente? Respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, que prometía resolver en 24 horas, los resultados están a la vista. La realidad no le responde como había prometido. El mundo no se resuelve a los tuitazos, arancelazos o amenazas. O en la base América Latina hablamos de Trump, contra el que millones protestaron el sábado en Estados Unidos, que en lugar de contribuir a pacificar un mundo que estalla, como había repetido en campaña, parece dedicarse a exacerbar todas sus crisis. Trump, el rey del caos. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Bueno, hoy en la base América Latina hablaremos de tantas guerras internas y externas que lleva a cabo Donald Trump. Marco Teruggi, mucho que contarnos, ¿no? Así es, la verdad que si algo da Trump son noticias, lo cual es para el periodismo y el análisis es bueno y se agradece. Pero cuando uno ve la fotografía interna es bastante preocupante y en todo caso Trump algo parece claro que nunca afloja el acelerador y esa es su gran cualidad. No sé si virtud, pero cualidad. Nunca afloja y todos los medios tenemos material, ¿no? Para sacar permanentemente. ¿Qué viste hoy? De sobra. Me metí al fondo de los medios estadounidenses que, como tú decías, ahí se habla de guerra, pues los medios estadounidenses están en guerra por la narrativa y les traigo unos momentos muy curiosos de estos medios. Y hoy también contaremos con Zoe Alexandra, periodista de BT News de Nueva York. Así que vamos a arrancar. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Los días de tranquilidad fueron cortos para Trump. La realidad no se parece a lo que había prometido en su campaña política que lo llevó de regreso a la Casa Blanca en enero. Una cosa es la demagogia, los spots publicitarios y los mítines, y otra muy diferente es gobernar y hacer que un país avance, crezca o se reencuentre internamente. Los problemas aparecieron justamente en casa. Comenzaron en Los Ángeles, como analizamos acá la semana pasada,
e inicialmente estaban circunscriptos geográficamente y en cuanto a lo que pedía la gente, centralmente el fin de la persecución a las migrantes y el repliegue de la Guardia Nacional y los marines desplegados por Trump. Pero pasó lo que anticipamos que iba a pasar cuando dijimos que las movilizaciones iban a crecer, y vaya si lo hicieron, ¿no? Sí, cerca de 5 millones de personas protestaron el sábado, según informó Democracy Now! Estamos hablando de mucha gente movilizada en Filadelfia, San Diego, Chicago, Seattle, Los Ángeles, Nueva York o incluso Miami. En total fueron alrededor de 2.100 localidades del país en las protestas más grandes desde que Trump volvió a la presidencia. Y ya no se trató solo de la cuestión migrante, sino de oponerse a lo que fue denunciado como el creciente autoritarismo de Trump. Por eso la protesta que se llamó No King's Day, o sea, el rechazo a que haya un rey en la Casa Blanca, y Donald Trump, el primer monarca de los Estados Desunidos de América. Y bueno, ya fuera de broma de esto de la desunición, lo acusaron de no respetar la Constitución, como lo dijo Jamie Rinsky, el congresista demócrata del estado de Maryland. Yes, Donald, the Declaration and the Constitution were written by people who wanted to stop criminal bosses like you from taking state power. We will stand up for democracy and human rights and freedom all over. Lo de jefe criminal es un señalamiento fuerte, la verdad. Ahora me pregunto qué necesidad hay de querer llevar sus asuntos internos a todo el mundo, como dice el congresista. Resuelvan sus problemas, que son un montón, y dejen a los demás tranquilos, que ya sabemos cómo terminan las intervenciones en el extranjero que se hacen como defensa a la democracia. En fin, lo cierto es que el clima se caldeó, y no es solo por las redadas contra los migrantes o porque a Trump le parece que los artículos de la Constitución son sugerencias y no obligaciones, sino porque la economía no anda bien. Y si no me creen, escuchen. The people in this country are angry, and understandably so. Their lives are not better today than they were 10 years ago. Too many people are struggling by to pay their rent, to buy their food or gas. Medical bills are the number one cause of bankruptcy in this country, and it's unsustainable. The billionaires in this country, the wealthy that keep hoarding their wealth away from us, that do not pay their taxes and make it harder to pay for Social Security, for Medicaid and Medi-Cal. You're seeing right now the one big beautiful bill that's being passed. They're making massive cuts to all those programs, and what are they doing with that money? They're giving it as tax cuts to the rich. It's unacceptable. Nunca viene mal un poco de perspectiva de clase, ¿no? Para nada, y de hecho quien se refirió al tema fue Bernie Sanders, el ex candidato presidencial por el Partido Demócrata, que dijo esta semana que en Estados Unidos a los más ricos les va fenomenalmente bien, mientras que el 60% de nuestros ciudadanos viven al día, sobreviven de sueldo en sueldo. Y el truco de Trump siempre fue ser un millonario que decía luchar por ese 60%. Pues no, los millonarios suelen tener conciencia de clase y su clase está bien, bien clarita. Y Estados Unidos es uno de los países más desiguales. Cada vez más, el neoliberalismo debe ser la única política exterior promovida por Estados Unidos que también aplicaron en su política interior. Un tal Ronald Reagan, no sé si le suena, no solo financiaba toda la guerra sucia centroamericana en los 80, sino que también quitaba derechos a los trabajadores gringos. ¿Y saben cuál era su consigna? Let's make America great again. Trump no es muy original, que digamos. Bueno, o sea que desde hace 40 años ya vienen prometiendo hacer Estados Unidos grande otra vez y no anda tan great que digamos, porque además de las protestas seguidas de la represión, también se dieron crímenes políticos estos días. Pasó el sábado, de hecho, un hecho que conmovió al país porque la congresista demócrata Melissa Hortman y su esposo Mark Hortman fueron asesinados en su casa. Por el crimen fue arrestado Vance Luther Bolter, que también había disparado contra el senador estatal John Hoffman y su esposa Yvette Hoffman. My good friend and colleague, Speaker Melissa and her husband Mark, were shot and killed early this morning in what appears to be a politically motivated assassination. Minnesota's thoughts and prayers are with her family, her loved ones, her children, and her parents. My prayers also go out to State Senator John Hoffman and his wife Yvette, who were each shot multiple times. The Hoffmans are out of surgery at this time and receiving care, and we are cautiously optimistic they will survive this assassination attempt. Trump se mostró, digamos que cauto y medido, condenó el terrible atentado y planteó que este tipo de violencia horrenda no será tolerada en Estados Unidos de América. Pero lo que él se contuvo no lo hicieron otros, como el senador Mike Lee de Utah, que acusó de violencia a la izquierda. Comillas, esto es lo que pasa cuando los marxistas no se salen con la suya, dijo acusando a los marxistas por el crimen. Marxistas disparando a los demócratas, raro al menos. Y sobre todo, si hacemos memoria y recordamos que en 2022, el marido de la entonces presidenta de la Cámara de Diputados,
la demócrata Nancy Pelosi, había sido amarrado y golpeado en la cabeza con un martillo por una persona que quería secuestrar a Pelosi. Y adivinen de qué orientación política era la persona. Bueno, me lo puedo imaginar. A ver, seguro que era un ambientalista radical o un defensor de los migrantes latinoamericanos. No, ¿y qué tal si era un trampista de esos que ven conspiraciones hasta debajo de las piedras? Bingo, Ina, adivinaste, querida. La verdad que la pregunta está muy difícil. El tema es que Estados Unidos está frente a episodios cada vez más habituales de violencia política y algunos parecen con ganas de echarle más gasolina al fuego, como el senador Lee, que acusa a los marxistas por los atentados contra los senadores, o Trump, que ante las masivas protestas no solo las reprime, sino que ahora ordenó intensificar las redades en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York o Chicago, 3 lugares gobernados por demócratas. Sí, más arrestos para generar más conflicto. Una lógica de máxima polarización permanente, esa proteína de la que se alimentan todas estas derechas en el mundo. Caos, dame caos. Pero Trump también quería orden el sábado pasado porque era el desfile de los 250 años del ejército de los Estados Unidos, un desfile que no se hacía desde 1991 después de la Guerra del Golfo, y además pasaron 2 cositas más ese día, porque como dijo el vicepresidente J.D. Vance, It's the birthday of the Army. It is, of course, the birthday of the President of the United States. And happy birthday, Mr. President. But I would get in trouble if I didn't mention that it's also my wedding anniversary. And so to my lovely wife, I love you, honey. Happy anniversary. And thank you for everything that you do for our country. Oh, I love you, honey. Oh, me too. Nada como un desfile militar en Washington para celebrar el amor romántico. Trump quería entonces su desfile que coincidía con su cumpleaños 79 y lo tuvo. El que puede, puede. Con 150 vehículos militares, 50 aviones, 7.000 militares vestidos de uniformes de diferentes guerras, desde la independencia hasta la fecha, y un gran discurso nacionalista de tierra elegida por Dios que el mundo deberíamos agradecerle, que la libertad y esas cosas que no son muy originales, pero muchas veces funcionan. Whenever duty calls and whatever danger comes, the American soldier will be there. No matter the risk, no matter the obstacles, our warriors will charge into battle. They will plunge into the crucible of fire, and they will seize the crown of victory. Because the United States of America will always have the grace of Almighty God and the iron will of the United States Army. Congratulations to everybody. We love our country. We've never done better. Thank you. God bless you. God bless the Army, and God bless America. Se lanzarán en el crisol del fuego y se harán con la corona de la victoria. ¿Qué tal, che? Al final Trump resultó ser un poeta. Un poeta, pobres de los poetas. Pero la verdad es que la parafernalia nacionalista y militar no ocurrió como quería, porque fue con cámaras de televisión enfocadas en las protestas multitudinarias en el país, con los titulares sobre los crímenes políticos y las agencias de noticias del mundo entero mirando preocupadas el ida y vuelta de misiles entre Israel e Irán. Si la idea era mostrar que estaba todo bajo control, digamos que no salió muy bien. Y la verdad es que la situación interna no parece bajo control, o al menos tiene zonas sísmicas que se mueven con fuerza, aunque los números de su aprobación por el momento no se han resentido tanto a lo interno. Según la última encuesta de Reuters, Ipsos tiene un índice de aprobación de 42%. Dice la nota, los índices de aprobación se han mantenido prácticamente estables desde febrero y solo han bajado ligeramente del 47% que obtuvo inmediatamente después de regresar a la Casa Blanca en enero. El tiempo social tiene, valga su repetición, sus propios tiempos, tanto el de la ilusión como el de la desilusión. Pero su aprobación anda mal internacionalmente, según la encuesta de Pew Research Centers, que interrogó a 28.300 personas en 24 países entre enero y abril. ¿Y saben cuál es el país donde tiene la peor imagen? Doy una pista. Es el único país que tiene un general que encabezó una invasión a Estados Unidos. Claro que sí, mi general Pancho Villa. Y no sorprende que Trump tenga la peor aprobación en vista de cómo persigue a los migrantes mexicanos y mexicanas. ¿Y saben de cuánto es la no confianza que le tienen a Estados Unidos en México? 91%. ¿Y saben cuál es el segundo país donde le tienen más confianza? A Israel, con 69%, esperable en estos momentos. ¿Cuánto le importará a Trump su aprobación internacional? Tal vez poco, o en todo caso menos que la interna, donde por el momento no ha caído tanto, pero solo está empezando a gobernar y ese estilo tan rápido y furioso puede salir mal, porque una cosa es desatar el caos y otra cosa es controlarlo. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists, and fascists.
We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media, and we will drain the swamp once and for all. Derribaremos las noticias falsas, ¿no? O sea, cerrará la boca, ¿eh? Vamos, Estefanía. Bueno, vamos, ¿no sabes qué? Let's go up, Bo. Cuéntamelo todo y exagera. Con Estefanía Veloz. Para entender verdaderamente Estados Unidos hay que sumergirse en el fascinante mundo de sus medios de comunicación, que es un ecosistema tan polarizado por intereses que haría parecer al peronismo un bloque muy unido, ¿no, Marco? Sí, y eso que el peronismo no andaba justamente atravesando su mejor momento en estos meses. Bueno, fuera de esto, en el país que se jacta de encarnar el concepto de objetividad periodística, los medios se han dividido en dos bandos claramente definidos que operan como si vivieran en universos paralelos. Y para entender esto que les digo, les traigo 3 ejemplos de 3 acontecimientos de la última semana. Primero, en el reciente desfile militar del 14 de junio del que ya nos habló Marco, hubo medios que lo informaron como un triunfo, una muestra del músculo estadounidense. Breaking news, imagino que Fox News es uno de estos medios. Así es, la televisora favorita del presidente, como ya lo hemos dicho aquí, se llenó de orgullo patriótico informando sobre este evento. Might not be the ones playing with tanks anymore. It's a great question, Emily. It's critical. Our future literally depends on it. And let me just say, I've had so much fun watching you guys doing such a great job covering this. And I've been touched, LJ, by your energy, because anyone that watched this tonight or that had the fortune of being there, if you didn't have goosebumps at various points of the night, then something's wrong with you. Because whatever was the cost of this tonight, it was worth every penny, not just for recruitment, but also to reinvigorate the patriotism and the love of our country and the sacrifices that have been made. You know, our democracy is the greatest experiment in freedom that the planet has ever known. Uf, esa sonrisa de la reportera no la tiene ni Obama, diría AMLO. Y para Fox News valió cada centavo la pena de esos 45 millones que se gastaron. ¿Quién diría que este medio es el mismo que llamó al Congreso estadounidense adolescentes borrachos por su manera de gastar? Pero bueno, si lo hace Trump, vale cada centavo. Line to $5 trillion. So if your teenager at 16, you gave them a credit card, they maxed it out on booze and gambling, and they were $2,000 in debt, and they said, well, Mom, Dad, I want more credit. Would you give them more credit? Congress is like drunken teenagers. They're terrible with money. The example... Ni hablar, pero también los medios considerados liberales, progres demócratas, buena ondita, no lo consideraron un éxito. La famosa presentadora de noticias Rachel Maddow dijo en su noticiero de MSNBC: MSNBC es un canal de televisión por cable y un medio de comunicación estadounidense privado, propiedad de NBC Universal, misma cadena que produjo y transmitió El Aprendiz, el programa que hizo famoso a Trump y lo mostró ante el mundo como el mejor hombre de negocios. Lo dejo como dato. Y lo debemos todo. Pero para esta presentadora, el desfile fue un fracaso, estaba vacío y Trump estaba aburrido. Before the actual military parade started, the military parade itself turned out to have really thin crowds. In some places along the parade route, there was almost nobody in the stands. Everybody in the president seemed kind of, I don't know, a little bored, maybe a little disappointed. I don't know. Ta-da! It just wasn't a big thing that President Trump put on for $45 million. But... Y también hay unos medios latinos como Telemundo que la verdad no han sido muy críticos a Trump y les pareció un día histórico. Y bueno, el día de hoy los estadounidenses están de fiesta, están celebrando su ejército y no quieren perderse en esta enorme pantalla que tengo a mis espaldas cada momento, llevándose la fotografía del recuerdo aquí en la Explanada Nacional. Este desfile militar anunciado generó, como ya dijo Marco antes, el Día Sin Reyes y es una serie de protestas que tuvieron lugar el mismo día en Estados Unidos. Esto fue informado de manera bastante diferente. Por ejemplo, medios que informaron esto como protestas anti-Trump, como Fox News una vez más, y otros que lo llamaron de otra forma, pero Fox News decía que esto ponía en peligro el espacio público y vemos a medios como el New York Times que lo llaman la resistencia. Otro de los acontecimientos de esta semana, como ya se dijo antes, fue el asesinato de la congresista Melissa Hortman, congresista demócrata de Minnesota. Y no solo fue un hecho menor para el país de las libertades y la democracia, porque también sirve como ejemplo para ver cómo los medios hacen esta cobertura. Por ejemplo, el medio PBS.
PBS, por cierto, es una red de televisión pública estadounidense que Trump intentó desfinanciar en mayo de 2025 mediante una orden ejecutiva y una propuesta de recorte millonario, acusándola de sesgo liberal, comunista, que representa intereses extranjeros. Literal, esto refleja esta polarización de los medios de las que nos viene hablando Estefanía. Si no les suena, este es el canal que transmite Plaza Sésamo, donde sale Elmo. ¿Quieres decir el camarada Elmo? Porque de hecho el Congreso de los Estados Unidos se cuestionó la afiliación de tal personaje al comunismo. Right into it. Now, Ms. Kerger, the American people want to know, is Elmo now, or has he ever been, a member of the Communist Party of the United States? A yes or no? No. Now, are you sure, Ms. Kerger? Because he's obviously red. Well, he is a puppet, but no. Now, that's not all. He also has a very dangerous message about sharing and helping each other. He's indoctrinating our kids that sharing is caring. Now, maybe he's part of a major socialist plot. Complot socialista, pero vemos que en Estados Unidos se toman muy en serio lo de categorizar ideológicamente a los medios. Bueno, pues PBS anunció o publicó el asesinato de la congresista, llamándolo textualmente un crimen con motivaciones políticas y un acto de violencia política. Ahora soy yo quien intuye que para Fox News no es así, ¿no? ¿Puede ser? Pues no, Marco, ¿quieres ver lo que dijeron? A ver, vamos a verlo. What the motivation is right now, it's just how do we catch these guys and stop the threat. I want to read to you a tweet from the Minnesota State Patrol. It says, given Y claro, porque para Fox News esto fue un crimen en solitario, que no importa la motivación, lo importante es atrapar a la persona que lo hizo. Y para cerrar la semana, como les decía, tengo un tercer caso y tiene que ver con el caos de Estados Unidos. Las imágenes del arresto del senador Alex Padilla, que por cierto es mi senador, saludos hasta California. Este acontecimiento que no es digno de una democracia, pues bueno, para... No me digas, para Fox News. Sí, para Fox News otra vez. Se trata de un senador desconocido total. ¿Quién es Alex Padilla? Yeah, he says Padilla never identified himself and wasn't wearing his Senate security pin. And no one recognized him because no one knows who Senator Padilla is. He's the least recognized senator in the entire Senate. I'm sorry. So a guy wearing street clothes barges into a press conference just yards away from a cabinet secretary and starts lunging at her and screaming. Menos conocido el senador que sustituyó a Kamala Harris. Bueno, pero para medios como MSNBC se trata de un senador, el senador más representativo de uno de los estados más importantes de Estados Unidos. Has been happening in California. Senator Padilla, as David was mentioning earlier, is a son of California. He grew up in Pacoima in Los Angeles' San Fernando Valley, where I'm also from. Pacoima is a heavily Latino community. Senator Padilla, born to immigrants. He himself is the pride of much of the Latino community in the Los Angeles area. To see him manhandled in this way, like a common everyday protester, is going to be particularly jarring for many who are watching from California, where he is the senior senator. Bueno, al final Estados Unidos ha logrado algo verdaderamente extraordinario, crear un sistema mediático tan libre que ha liberado la información de cualquier responsabilidad hacia la realidad objetiva. No hay buenos, no hay malos, hay intereses privados de liberales y intereses privados de los conservadores. Gracias, compañera. But how close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Nada me importa, ¿qué me importa lo que dice Tulsi Gabbard? Yo sé que tienen armas nucleares, ¿no nos suena un poco ese discurso? Bueno, durante la campaña electoral del año pasado ganó la fuerza la idea de que Donald Trump podría ser un mal menor. No faltaron voces que se aventuraron más allá de lo que dictaba la prudencia y sin sonrojarse fueron capaces de decir que Trump era mejor. En los años anteriores, cuando la política de moda era un progresismo lavadito, el mal menor se identificaba con el Partido Demócrata. En esta nueva etapa en la que crece una moda política reaccionaria, se instala una idea aún más manida, que el mal menor son los republicanos y en particular Donald Trump. Si la potencia hegemónica, el país que impone sus designios a todos los demás, tiene un buen presidente, es para todos y en todo el mundo una mala noticia. Un buen presidente en la potencia imperialista será aquel que preserve el modo más
más eficiente de los intereses del imperialismo. Que lo haga por vía progresista o reaccionaria, que llegue a través del Partido Demócrata o Republicano, es relevante pero secundario. La definición de primer orden es que si gobierna bien Estados Unidos, si fortalece su aparato productivo, si unifica a la sociedad detrás de su programa y en el concierto internacional logra la adhesión de otros países, el imperialismo será más fuerte. Una mala noticia para todos los demás. Para que el mundo de mañana sea mejor que el de hoy, Estados Unidos y las relaciones imperialistas que establecen con todos los países del mundo se tienen que debilitar, obviamente. Si la potencia hegemónica y el imperialismo se debilitan, todos los países ganarán soberanía, así como la posibilidad de construir su propio destino sin que sea otro el que se lo imponga. Cada país podría contar con sus propios recursos sin que las empresas transnacionales se los llevaran, por ejemplo. Con estas premisas, ¿cuál es entonces el mejor presidente de Estados Unidos que podríamos imaginarnos y qué características debería tener y qué podemos decir entonces de Donald Trump? El mejor presidente para Estados Unidos es uno que gobierne tan mal que lleve al debilitamiento de las relaciones imperialistas que su país establece con el resto del mundo. Un presidente que en el ámbito de la política exterior logre que la mayor cantidad de países se alineen en contra del suyo, neutralizando así su capacidad de intervenir en todo el mundo y de hacer la guerra en contra de los países que deciden tomar un rumbo soberano. En el ámbito de la política interior se podría decir ya que Donald Trump es este presidente que debilita la cohesión social, que fractura la sociedad y que la va conduciendo a enfrentamientos cada vez más agudos. Ejemplos de ellos sobran y los acabamos de repasar. Trump es mejor que Joe Biden. Trump es menos malo que Kamala Harris. Viendo lo que pasa en Estados Unidos y lo que hace y deshace por el mundo, Trump es peor, muchísimo peor, y esa es la paradoja, porque dependiendo de la respuesta y de la voluntad para articularse, de la reacción de todos los demás, Trump puede, a fin de cuentas, resultar mejor por ser el peor. Ahora nos explicamos. En su primera presidencia, Trump buscó fortalecer el imperialismo estadounidense en su versión unilateral, pero las inconsistencias y los excesos contribuyeron al objetivo inestimable de debilitarlo. ¿Pudo en aquel momento con Irán? No. ¿Pudo con Venezuela? Tampoco. Y mira que lo intentó con el apoyo de Mr. Bigote, John Bolton. ¿Pudo con Cuba? No. Eso no quiere decir que sus decisiones no los hayan perjudicado, pero la realidad es que se retiró sin haber logrado ni un regime change de verdad. Y Juan Guaidó pues no cuenta, y con el mundo del caos, eso sí, lo dejó en caos. Lo dejó en caos. Trump agravó las contradicciones dentro y fuera de Estados Unidos, colaboró para aislar internacionalmente a su país y produjo una retracción del lugar que ocupaba en el mundo. Mientras pretendía reforzar el imperialismo con malos modales, sus acciones concretas amenazaban con debilitarlo de manera irreversible. Lo repasamos con algunos ejemplos. Uno de sus primeros actos de gobierno fue retirar a Estados Unidos del Tratado Transpacífico. Mediante esa política, pretendía reindustrializar su país dejando atrás el libre comercio. ¿Cuál fue el resultado concreto? Con la reindustrialización no tuvo mucho éxito, pero sí le permitió a China potenciar su iniciativa de la Ruta de la Seda y ganar espacio geoeconómico a expensas de su rival. Si en algún lugar creció la industria, no fue en Estados Unidos, precisamente fue en China y en el sudeste asiático, que ocupó los mercados que Estados Unidos abandonaba. Otro ejemplo lo tenemos en el escenario europeo. Trump pretendía que Europa pagara un mayor porcentaje de la factura de la OTAN, esa tramoya militar con la que Estados Unidos mantiene subyugado a Europa. Aunque muchos gobiernos europeos no se enteren, para eso sirve la OTAN. ¿Cuál fue el resultado concreto de esa política? Hablamos de su primer mandato. Ojo, en aquel entonces sus esfuerzos se tradujeron en un distanciamiento de Europa respecto a Estados Unidos y una OTAN que quedó, según palabras del presidente francés Emmanuel Macron, en estado de muerte cerebral. Trump quería mantener el imperialismo y quedarse con sus beneficios, pero que otros pagaran la factura. ¿Qué logró? Que los que tenían que pagar la factura se hicieran los distraídos. Ahora la cosa está cambiando, eso sí, pero más bien a pesar de Trump y no gracias a él. Los primeros meses de esta segunda presidencia de Trump están despejando una incógnita que cabía tener hasta antes de su asunción. El segundo Trump es, al igual que el primero, un instrumento idóneo para debilitar el imperialismo estadounidense, o por el contrario, los think tank que trabajaron para esa candidatura, principalmente la Fundación Heritage y el Instituto de Houston, lograron saldar esa falencia y dotar a este nuevo gobierno de una geoestrategia imperialista viable. Bueno, falta que corra mucha agua bajo el puente para tener una respuesta definitiva. Lo cierto es que la visión alucinada de que Donald Trump es un soberanista y no un imperialista recargado no llegó ni siquiera al día de su asunción. Antes de la asunción declaró su deseo de anexionar Canadá, Groenlandia y Panamá. Luego propuso hacer un emprendimiento inmobiliario en Gaza y, bueno, ahora se apresta para bombardear Irán. También autorizó para enviar a Israel bombas de 2.000 libras que Biden se había negado a entregar. Y luego
de hablar de un posible acuerdo con Irán, incluso con una posible mediación de Rusia, va y llama a una evacuación de Teherán. Uno se pregunta, ¿cuál es el plan? ¿Existe un plan o según va viniendo, vamos viendo? Según va viniendo, vamos viendo en otros aspectos también. No pudo parar ninguna de las guerras que prometió detener. ¿Se acuerdan de la promesa de terminar la guerra en Ucrania en 24 horas o esta de parar las guerras así en general? We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. Bueno, no las va a parar ni en 24 horas, ni en 24 días, ni me temo en 24 meses. De hecho, tiene pinta de que, firmado el acuerdo de minerales con Volodymyr Zelensky, Trump tira la toalla en esta guerra, en la de Rusia-Ucrania, dejándoles a estos países un espacio para pegarse, como dijo en su boletín oficial Truth Social. A veces hay que dejarles pelear por un tiempo, como en el hockey. Los deja pelear un tiempo, pero mientras tanto Estados Unidos continúa abasteciendo a Ucrania de armas, principalmente con aquellas que había aprobado Joe Biden antes de dejar la presidencia. Pero ojo, Trump también autorizó 2 paquetes de ayuda de 50 y 30 millones. Millones con M y no P de millones. O sea, nada, pero bueno, ahí están. Ahí están. Al igual que ocurrió en su primera administración, Trump está empujando a Europa hacia una política exterior más independiente que los gobiernos europeos no tienen ganas de asumir, francamente. La demostración más clara la tenemos en la guerra entre Ucrania y Rusia. Otra vez, Europa podría poner fin a esa conflagración desatada en su propio perjuicio, pero en su lugar prefiere alimentarla para ver si se debilita Rusia, que bueno, hoy volvía a lanzar un masivo bombardeo contra Kiev, que se saldó con 14 víctimas civiles contabilizadas hasta el momento, aparentemente aprovechando que los ojos del mundo entero están puestos sobre Oriente Medio. O sea que en resumen, ese Donald Trump que asumió presumiendo que acabaría con las guerras, que volvería a ser grande a Estados Unidos otra vez y quizá con el Premio Nobel de la Paz en mente, que quería que le tocara, tiene el mundo hecho un caos por falta de estrategia, quizá por improvisación pura y porque Estados Unidos pues ya no es el mismo que era. Y tampoco el mundo es el mismo que era, ¿no? Si Donald Trump continúa el rumbo que anunció ayer por la tarde, tendremos una nueva y devastadora guerra en el mundo, de esas que él dijo que no empezaría. La población iraní será víctima de otro crimen de imperialismo estadounidense contra la humanidad. A la vez, Donald Trump habrá colocado también un clavo más en el féretro del poder estadounidense, porque ¿qué aliados le quedarán, exceptuando a Israel, que depende de Estados Unidos completamente casi? El supuesto soberanismo de Trump no es distinto al soberanismo que ejercen siempre las potencias imperialistas. Soberanía propia para arrasar y ocupar las soberanías ajenas. Si en algo se diferencia es en su mayor brutalidad. Esto tendrá consecuencias para Estados Unidos, obviamente, pero también para el mundo entero. El morir matando en acción. Gracias, compañeros. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Y hoy contamos con Zoe Alexandra, periodista de BT News desde Nueva York. Zoe, muchísimas gracias por atender a la base. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Zoe, ¿qué viene después del No King's Day? ¿Hay potencialidad para que esto se extienda por el país? ¿Qué es lo que se está viviendo ahora mismo en estos momentos en Estados Unidos? Bueno, la movilización que vimos el sábado realmente fue enorme. Se estima que más o menos unos millones de personas salieron a las calles en más de 2,000 movilizaciones en pueblos, en ciudades grandes, que realmente fue una muestra contundente del rechazo de las políticas nefastas de Donald Trump. Así sea la comunidad migrante que lleva meses protestando contra las deportaciones, las detenciones ilegales hechas por ICE, o los trabajadores y trabajadoras del sector público que también desde el comienzo del mandato de Trump han estado en las calles movilizando contra los cortes al presupuesto público y demás. Entonces es un momento en que se están sumando todas esas luchas, sectores que tenían sus luchas no aisladas, pero más o menos aisladas, y ahora se están uniendo en un gran rechazo a las políticas de Donald Trump. Ahora viene otro elemento, que lo que estaban hablando antes, que es las amenazas contra Irán. Eso
pues introduce otro nivel que puede reactivar, por ejemplo, el movimiento por la paz, el movimiento contra la guerra, que siempre ha estado muy activo en Estados Unidos desde décadas. Entonces, pues estamos viendo un momento muy intenso en términos de ataques a derechos, ataques, digamos, a las comunidades migrantes y un gobierno que está diciendo no tenemos plata para ustedes, pero sí vamos a mandar armas, misiles a continuar y empezar otra guerra. Entonces es un momento en que muchas personas están diciendo basta. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Te hago una pregunta. ¿Considerás que lo que está pasando en Irán, la posición de Trump, también puede ser una forma de él para intentar descomprimir la crisis interna y poner los focos justamente en un frente externo y apelar a un nacionalismo como hizo el sábado con su desfile militar? Puede ser, pero de igual manera sus amenazas a Irán no son, digamos, una representación de lo que están diciendo los republicanos, porque vimos ayer distintas iniciativas desde los republicanos y los demócratas para frenar las amenazas de Trump. O sea, un senador, claro, del Partido Republicano introdujo una propuesta de ley que es que Trump tiene que pedir permiso al Congreso para empezar una guerra. Es una maniobra para frenar lo que está haciendo y un representante republicano también lo introdujo, Massey. Entonces estamos viendo que también hay personas dentro del campo de MAGA que están diciendo, no estamos de acuerdo, usted dijo que era un presidente de paz, lo digo entre comillas porque obviamente no es un presidente de paz, pero no están de acuerdo con que más plata se envía fuera de Estados Unidos. Entonces no es una política aceptada por los demócratas, pero por supuesto, pero tampoco en su propio campo de magaverso, digamos. Soy un gusto saludarte. Yo quisiera preguntarte sobre la particularidad de estas protestas. Hemos visto que en Estados Unidos en los últimos años ha habido grandes movilizaciones. ¿Crees que estas que vimos los últimos días tengan la capacidad de sostenerse? ¿Son diferentes a las movilizaciones que ha habido anteriormente? Bueno, por supuesto es un nuevo momento. El Estados Unidos de 2012, cuando empezó Occupy, era muy distinto. Era como la primera ola de movilizaciones después de la crisis financiera, pero ya en 2025 llevamos más de una década de crisis económica, de austeridad, de diferentes, digamos, ataques a la clase trabajadora, de nuevas guerras que el gobierno de Estados Unidos ha iniciado al mismo tiempo de no subiendo el salario mínimo, de todas esas políticas contra la clase trabajadora. Entonces creo que ha ganado, digamos, otro nivel de compromiso porque hay personas que han visto que nada cambia. Entonces creo que sí tienen esa potencialidad. También después de 20 meses del genocidio en Gaza, en que la juventud de todas las comunidades han estado saliendo de manera organizada para manifestar su rechazo a la intervención de Estados Unidos en esa guerra y para pedir y exigir que se frene ese genocidio. Entonces, es un momento de mucho acúmulo, de muchas luchas sumándose y para decir que, bueno, eso es un nuevo momento y pues no lo vamos a tolerar y las personas entienden que tienen que salir a las calles para exigir lo que quieren del gobierno. Zoe, muchísimas gracias por tu análisis, compañera. Te mandamos un abrazo desde aquí. Bueno, un abrazo a ustedes. Chao, chao. Bueno, y llegamos al final del programa. Mañana a esta hora no se olviden de hacerse socios de Canal Red escaneando el QR que ven en pantalla. Mañana más.